Buenas noches, señores televidentes. Un placer estar acá con ustedes en el programa número 49 de Economía al Cuadrado. La semana pasada salió el dato de inflación de abril, que dio 3.4. Este programa lo voy a destinar a explicarles a ustedes por qué, en el mejor de los casos, la inflación va a bajar muy poquito en los próximos meses y después, más adelante, muy probablemente el dólar pegue uno o dos saltos y detrás de ese uno o dos saltos del dólar, la inflación se va a volver a acelerar. Y a final de cuentas, cuando termine este año, desgraciadamente para todos nosotros, que casi todos de nosotros cobramos en pesos, vamos a estar más pobres. ¿Por qué? Porque la inflación de este año va a ser más alta que la inflación del 2018. Y cuando tomemos los 2 años juntos, la del 2019-2018 va a ser más alta que la del 2018-2017 juntos, habiendo dejado el terreno preparado para que el año 2020, o sea, el primer año del próximo gobierno, también haya mucha inflación, salvo que se tomen medidas estructurales de fondo, como reforma del Estado, como cerrar el Banco Central, como reforma bancaria. Caso contrario, muy probablemente asistiremos a un escenario donde la inflación del 2020 sea también muy parecida a la del 2019 o tal vez más alta inclusive. Pero basta de cháchara y vamos primero a este primer gráfico, que es el número de inflación. Es mentira que la inflación bajó mucho, no bajó nada, no es para ponerlos contentos. Primero, porque, a ver, los países de la región tienen 3.4 en un año. Los países de la OECD tienen la inflación que tuvimos nosotros en abril en dos años y medio. Pero además es mentira que bajó. Señor director, vayamos al gráfico. Acá tenemos la inflación mensual. ¿Qué encontramos? Primero, que el dato anualizado de la inflación núcleo del mes de abril es más alto que el promedio anualizado de los últimos 6 meses. O sea, es 56 contra 51.8. Después, miramos que la inflación de los últimos 3 meses anualizada es 61.4, que es más alta que la de los últimos 6 meses y es la misma que de los últimos 9 meses. Y como si esto fuera poco, vamos al gráfico de la izquierda, de la derecha a su derecha, y vemos que la inflación núcleo, que es la que no tiene en cuenta pisada tarifas, fue 3.8 en abril. Ahí lo vemos en azul. Exactamente lo mismo que la inflación núcleo o la inflación core del promedio de los primeros 3 meses del año. Entonces, acá vemos que la inflación no bajó nada. Lo importante es pararse en el presente y pensar, mirando para adelante, ¿cómo va a ser la inflación? Porque, a ver, la inflación es un fenómeno macroeconómico. Cuando ustedes escuchan economistas que dicen, no, porque este mes, el mes de abril, subió esto más, subió esto menos, no tiene sentido. A ver, hacer un análisis microeconómico de la inflación, de qué subió más, qué subió menos en un mes puntual, no tiene el más mínimo sentido. ¿Saben por qué? Porque la inflación no es un fenómeno micro, es un fenómeno macro, es la pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero, es el aumento sostenido y permanente del nivel general de precios. Entonces, es obvio que en esta dinámica todos los precios no suben al mismo tiempo ni con la misma fuerza. Lo único que podemos ver es que, por ejemplo, si contabilizamos desde enero del 2018, cuando comienza a subir el dólar, a la fecha, que ya tenemos, si no me fallan los cálculos, 16 meses de inflación adentro, lo que nos sirve es que en estos 16 meses los capítulos del IPC que subieron menos van a ser los que van a subir más a futuro. Los que subieron más hasta ahora, por el contrario, van a ser los que
subirán menos a futuro. Pero mirando para adelante, ¿qué es lo que cuenta? Todo hace pensar que la inflación bajará poco. Y aquel descenso no va a durar mucho tiempo. O sea, a ver, bajó un poquito en abril, podrá bajar un poco más o parecido en mayo, en junio, tal vez en julio, pero difícilmente se extienda más en el segundo semestre. Lo más probable es que el dólar vuelva a subir una o dos veces en la segunda mitad del año, tal vez a partir de agosto, y luego de que suba el dólar vuelva a acelerarse la inflación. ¿Por qué? Porque nos paramos en el presente. Miren, mirando para atrás, acá vemos que el Banco Central no tiene reputación. O sea, nunca cumplió ninguno de esos objetivos, nunca alcanzó ninguna meta. Entonces, como no cumplió atrás, en el pasado, acá parados en el presente y mirando para adelante hacia el futuro, por no tener reputación, además, no tiene credibilidad. Si no tiene reputación y no tiene credibilidad, y a esto le agregamos que el diseño de la política monetaria del Banco Central es inconsistente, o sea, está mal hecha la política monetaria del Banco Central, y ahora les voy a contar, lo más probable es que no haya éxito. Y entonces, como pensamos que no va a haber éxito porque no tiene reputación, credibilidad y la política está mal diseñada, nosotros nos vamos a refugiar. En algún momento vamos a ir al dólar, el dólar va a subir. Cuando suba el dólar, después de subir el dólar, se va a volver a acelerar la inflación. Está cantado. A ver, ¿qué sucede? ¿Por qué está mal diseñada la política del Banco Central? Porque en el mundo no hay inflación. ¿Y por qué no hay inflación? Porque en los años 70 hubo una discusión teórica entre hacer la política monetaria vía discrecionalidad, mejor dicho, o sea, que no haya reglas, que el Banco Central haga lo que le parece mejor en cada momento, y quedó demostrado que eso no permite bajar la inflación. Por el contrario, si haces política en base a reglas, que pueden ser reglas de objetivos, como el inflation targeting, o pueden ser reglas de instrumentos, como el control del tipo de cambio, o control de agregados, eso sí baja la inflación. Pero ahora no alcanza con decir yo hago políticas en base a reglas, porque si no sería muy fácil. No, las reglas tienen que ser eficientes, sencillas, precisas, transparentes y robustas. Si las reglas no tienen todas estas características, la inflación no va a bajar. Por el contrario, si tiene todas estas características, la inflación va a bajar. ¿Y cuál es el problema del Banco Central? El problema del Banco Central es que desde que empezó la administración Cambiemos, el Banco Central, acá tiene el listado, cambió 11 veces, así, 10 más una, 11 veces las reglas de política monetaria. Acá tengo listado todos los cambios que ustedes pueden ver. Entonces, si vos cambiás todas las reglas todo el tiempo, no solamente las reglas no tienen ninguna de esas características que les mostré que tiene que tener para poder bajar la inflación, sino que te quedaste sin reglas. Pasó a ser, mejor dicho, dejó de ser reglas por todos los cambios, dejó de tener todas estas características y pasó a ser discrecional. Si vos cambiás las reglas todo el tiempo, en realidad terminaste convirtiendo las reglas en discrecionalidad. Entonces la inflación no va a bajar. Pero no solamente termina en esto, en discrecionalidad, pero es tan grosero y tan mal diseñada la política económica que el Banco Central en el último cambio, en la banda, estableció que en la zona de no intervención, que es entre el techo de 51,45 y el piso de 39,75, que es la zona de no intervención, ahora el Banco Central va a intervenir y discrecionalmente, sin tener que informar con cuánto interviene, ni tener que dar explicaciones de por qué interviene,
ni decir nada. O sea, es el emporio máximo a la discrecionalidad lo que hace el Banco Central. ¿Qué anunció el Banco Central? Y acá es un gran problema. El Banco Central, ¿qué venía haciendo antes? Tenía un techo que se depreciaba a 3. Después lo cambió a depreciar a 2. Después lo cambió a 1,75. ¿Qué quiere decir? Que el techo ese aumentaba y se iba a mover. O sea, para ponerlo en números y que ustedes entiendan. El Banco Central iba a vender dólares, 150 millones por día como máximo, a 51,45 y con el paso del tiempo 53, 55, 57. ¿Qué hace ahora el Banco Central? Al poner devaluación cero al techo, te asegura que ahora va a vender siempre a 51,45. No solamente lo va a vender a 51,45, más barato que antes, que se movía de 53, 55, 56, 57, sino que ahora va a vender en la zona de no intervención, o sea, puede vender, lo está haciendo a 46, a 47. Y como si esto fuera poco, no solamente vende los dólares más baratos que los que lo iba a vender antes, sino que va a vender mayor cantidad. Ahora no solamente va a vender 150 millones, sino que va a vender hasta 250 millones. ¿Esto qué implica, señor televidente? Que el Banco Central ahora se compromete a vender más reservas que antes a un precio más barato. ¿Y esto qué implica? Que en un contexto de caída de la demanda de dinero como tenemos hoy en día, las reservas a misma magnitud de corrida ahora se acaban más rápido de lo que se iban a acabar antes. Entonces, ¿esto qué es? Un incentivo para que la gente en realidad corra antes y corra más rápido. Por lo tanto, las reservas se acaben aún antes de lo que se iban a acabar con las reglas anteriores. Y acá se ve claramente la inconsistencia de la política anunciada por el Banco Central. Todo esto agravado, porque es mentira que las reservas del Banco Central son 70.000 millones. Las reservas que cuenta son 17.492 millones. El resto de las reservas son alquiladas, no son del Banco Central, son el swap de China, etcétera, etcétera. No son reservas que pueden usarse inmediatamente, constantemente para intervenir en el mercado cambiario. Entonces, no solamente va a vender más reservas, no solamente va a vender más barato, no solo se acaban, sino que hay pocas. Entonces, acá, ¿qué sucede? Que lo más probable es que el primer salto del dólar sea más temprano que tarde hacia la banda de 51,45. Y este salto es, como muy bien explica en su paper de 1976, Dormush, de expectativas de dinámica del tipo de cambio bajo expectativas racionales, esto es un salto del tipo de cambio a 51,45 por expansión monetaria anticipada, no sucedida todavía. ¿Por qué? Porque las LELIQ son las que van a estar gatillando eso, porque como no hay dinero con que pagarlas, son 23.000 millones de dólares y las reservas líquidas son 17.500, 17.492. Como les mostré, eso es una promesa de emisión monetaria que va a gatillar ese salto. Y el problema es que cuando toca el tipo de cambio, el Banco Central va a empezar a vender reservas. Entonces acá les traje un ejercicio. Si empieza a vender las reservas en junio, acá en izquierda, y vende 150, 200 y 250 millones de dólares por día, las reservas se acaban entre finales de julio y mediados de agosto. Si empieza a vender el 1 de julio 150, 200 o 250, las reservas, 10.000 millones de dólares, este ejercicio es con 10.000 millones de dólares. ¿Por qué con 10.000? Porque se me ocurrió a mí. Pero básicamente, ¿por qué?
porque si tiene 17.500 millones de dólares de reserva libre, 10.000 millones es mucho, es holgadamente mucho más de la mitad. Entonces, estoy asumiendo que va a vender muchas reservas. Bueno, si vende a partir del 1 de julio, se van a acabar entre mediados de agosto y mediados de septiembre. O sea, en estos dos ejercicios, en ningún momento llega a las elecciones presidenciales de la segunda mitad de octubre. Se le acaban bastante antes. Entonces acá, cuando se acaba, se produciría el segundo salto. El salto que llevaría el tipo de cambio cómodo por arriba de la banda. Y acá entraríamos en una dinámica que es peligrosa porque es cuántos pesos corren contra cuántos dólares, cuántos pesos de los argentinos corren contra cuántas reservas del Banco Central. Y si bien esto es un ejercicio que no es correcto porque es un ejercicio de equilibrio parcial, no es de equilibrio general, pero quiere mandar un mensaje, un indicador para usted, señor televidente. El Banco Central lo que quiere mostrar es que no tiene con qué aguantar la situación, porque cuando nosotros sumamos los 17.492 millones de reservas que tiene el Banco Central, totales líquidas, le sumamos un determinado, no lo sé, flujo de oferta de dólares por comercio internacional, por superávit comercial debido a la recesión que pisa las importaciones, y vemos todos los potenciales pesos que pueden correr contra esos dólares, claramente a 51,45 como está evaluado, la cantidad de pesos para correr contra dólares es muy, pero muy grande. Lo que quiero transmitir, que este programa económico no tiene con qué aguantar hasta el 10 de diciembre, que faltan 230 días. Entonces, lo que quiero mostrar es que lo más probable es que en la segunda mitad del año, después de un tiempito, que en abril, mayo, junio, tal vez julio, no lo sé, la inflación converja a 3, tal vez perfore el piso del 3 un poquito, va a saltar el tipo de cambio y se va a volver a acelerar la inflación. Muy probablemente, no lo sé, primero se acelerará a 5, después se puede acelerar a 7, 8, 9% mensual. Depende de qué haga el gobierno y depende con cuánto corramos nosotros. Pero ese es el mensaje. Pero como si todo esto fuera poco, hay 5 razones más que apuntalan que la inflación se va a acelerar y la inflación del 2019 va a ser más alta que la de 2018. Vayamos por partes. Primer razón, hay poco traspaso a precios y hay mucha inflación debajo de la alfombra. Tenemos un aumento, tenemos un traspaso a inflación minorista del aumento del dólar de solo el 48%. ¿Ok? Punto número 1. Mucha inflación debajo de la alfombra. Punto número 2. La política monetaria tiene retardos de política monetaria. ¿Qué quiero decir? Lo que hago hoy en política monetaria impacta dentro de 12 y 18 meses a futuro. ¿Qué quiere decir? Que de acá a fin de año todavía va a seguir impactando lo que hizo el final de Sturzenegger y Caputo y el principio de Sandleris. O sea, cuando miramos la base monetaria está creciendo todavía a valores holgadamente superiores al 35% interanual. Esto se va a seguir sintiendo en precios. O sea, la primera razón para esperar más inflación, que es mucha inflación debajo de la alfombra, hay que agregarle la segunda, que son los retardos de política monetaria. Tercer explicación que muestra que la inflación se va a volver a acelerar y que la inflación de este año va a ser más alta que la del 2018, la caída de la demanda de dinero. Esta es importantísima. Hoy en día tenemos tasa de interés récord, la misma que teníamos en algún momento del cuarto trimestre del año pasado, pero con la diferencia que tenemos el dólar a 46 en lugar de tenerlo al 37
38, tenemos el dólar 8 mangos más caro con la misma tasa de interés que cuando había estado en el cuarto trimestre del año pasado en estos niveles. ¿Esto qué quiere decir? Esto muestra que si tenés la tasa en los niveles récord, pero el dólar a niveles récord también, esto es una caída de demanda de dinero que no está agotándose, todo lo contrario, se va a acelerar y va a aumentar más todavía. Pasemos a la cuarta razón por las cuales hay que esperar más inflación. El problema de las LELIQ. A ver, las LELIQ son una bola de nieve que crece muy fuertemente. Es mentira que el Banco Central no emite. El Banco Central emite LELIQs. El Banco Central aumenta los pasivos monetarios a un ritmo vertiginoso. Las LELIQ crecen a un ritmo de cuando analizamos todos los pasivos, como hay que analizarlos, base monetaria en celeste más pasivos no monetarios remunerados en verde, la suma de los pasivos totales está creciendo a 3% del PBI. ¿Y qué vemos? Que en junio los pasivos totales van a llegar al nivel récord, al mismo récord que cuando se desató la crisis que tuvo que afrontar Sturzenegger a principios del 2018, que hizo volar el dólar de los niveles de 17, 18 pesos de final de diciembre del 2017, enero del 2018. Esto es un incentivo para que siga aumentando la inflación. Y como si esto fuera poco, este rulo de caída de demanda de dinero más LELIQ puede estar acrecentado por el ciclo electoral. Ya sabemos que Cristina se presenta vice. ¿Sabemos qué diferencias hay? No lo sabemos todavía, pero ya sabemos que por ahora es candidata. Y del otro lado parece que está Macri. Bueno, si esta es la contienda, como siempre digo, entre los dos empobrecedores seriales que nos trajeron los dos juntos a este desastre macroeconómico, a ver, para que se vea, cuando Cristina empezó en el 2008, el dólar estaba a 4 pesos. Cuando se fue, estaba a 16. O sea, lo multiplicó 4 veces Cristina. Cristina empezó con una inflación de 20 y bien medida se fue con una inflación del 40. En el 2014 tuvo 40, en el 2015 tuvo 28. Ok, promedio 35, pero pisando tarifas y con un montón de otros artilugios. Y después viene Macri, que hace todo mal, y hoy la inflación está en 58%. Y el dólar, hoy, por un ratito nada más, está a 46 pesos. Ya va a estar más alto como se los expliqué. Y punta a punta el PBI per cápita, entre los dos, cae 12 puntos porcentuales contra el 2011. Entonces, muy probablemente en esta contienda haya más caída de demanda de dinero, más dólar, más inflación, más expectativa de inflación, más riesgo país, ¿por qué no? Más tasa, peor nivel de actividad. Y cuando nos enteremos y miremos los datos de pobreza, de indigencia y de desempleo de mediados del 2019 y también de final del 2019, lo que nos vamos a encontrar es que todo va a estar peor. Entonces el próximo gobierno va a asumir entre la espada y la pared, con el filo rozándole la yugular, con un